Andy Cruz Azarte, me estás preguntando la Tierra primitiva. Indudablemente, si habla de Tierra, se está refiriendo a nuestro planeta. El término primitiva, en aquella época, pues digamos que recién se estaba formando. Acuérdate que en la clase anterior ya hablamos sobre las teorías del origen de la vida, desde el Big Bang, ¿te acuerdas? Ya me supongo que tú tienes una idea, pues, no cómo el planeta se va formando, se va originando. Entonces, pues, si vamos a hablar de nuestro planeta de aquella época, tenemos que hablar, pues, de una Tierra primitiva. Andy Cruz Azarte. Cruz Azarte Andy. ¿Qué significa coacervados? Muy bien. Cutipa, me estás preguntando sobre algo que tú mismo tienes que conceptuar después de haber leído. No, o sea, ¿qué significa la palabra en sí, no su... Ah, ya. Claro, ya te das cuenta, Cutipa, cómo tenemos que saber preguntar, porque el coacervado ahí te dice. Sin embargo, claro, de repente lo que tú me has querido preguntar es qué significa la palabra coacervado. Sí, Todas esas palabras son de origen latino. Ese co es compartición. El término acervado viene a referirse a una sustancia, como una compartición de sustancias, porque tú sabes que al leer sobre los coacervados, ¿qué son los coacervados? Simplemente aglomeración de macromoléculas orgánicas que se rodean de una cubierta grasosa. Esos son los coacervados. ¿Y por qué le llaman coacervados? Porque es agregación, es unión de macromoléculas, digamos, como para compartir el trabajo, como para compartir la función. Muy bien. Profesor, una pregunta. ¿Qué es sopa orgánica? ¿O qué quiere decir sopa orgánica? Y ahora sí. Ahora sí, pues mira, estamos con el mismo caso de Cutipa. Si tú me preguntas qué es una sopa orgánica, en la lectura lo dice. Claro, tienes que leer para interpretar y definir qué es una sopa orgánica. Ahora, ¿qué quiere decir sopa orgánica? Sopa, tú sabes que para nosotros es un alimento, ¿no es cierto? Una mezcla de alimentos, ¿no es cierto? Esa es una sopa. Ahora, el término orgánica viene de organismo, y cuando hablamos de organismo nos referimos a los seres vivos. A los seres vivos. En aquella época que recién se está organizando la materia, las moléculas, pues, las orgánicas simples, cómo se van a ir, cómo se van a originar, si se van a ir y se van a juntar en el mar. Es cuando tú también tus alimentos los agarras y lo echas en el agua para prepararlos y te haces tu sopa igualito. Por eso el término sopa. Orgánica, organismos, supuestamente los seres vivos cuando recién se están preparando, o sustancias que van a originar a los seres vivos. Acuérdate que tenemos un nivel químico. Tenemos un nivel que nos igualamos a la... Profesor, ¿le puedo preguntar? ¿Ya? Muy bien, preguntó Cayagua. Pregunta. Profesor, ¿cómo Oparín llegó a la conclusión de esa teoría de la vida y cuáles fueron sus experimentos? Muy bien, muy bien. Yo te digo que si yo fuera Oparín, ¿sabes cómo llego a esa conclusión? Leyendo la teoría del Big Bang. ¿Ya? Hilario. Hilario. Sí, profesor. Disculpe un momentito. Hilario, te decía, si yo fuera Oparín, o si tú fueras Oparín, ¿sabes dónde está la base científica? En la teoría del Big Bang.
Hilario. Hilario, Sí, tú eres curioso. Te digo eso nomás, no te voy a responder más para hacer que tú mismo empieces a pensar y a sacar tu conclusión. ¿Por qué te estoy diciendo yo eso? ¿Ya, Hilario? ya, profesor. Listo. Cierra tu micro. ¿Alguien más? Ah, profe. Apellido. Iron Daniel Champi. ¿Cómo? Ah, Champi, Atauge. Ah, ya, Champi. Espérate un momentito, amigo. Déjame buscarte. ¿Por qué los macromoléculas entran en la sopa orgánica? O sea, ¿por qué está incluido? Oh, amigo, al principio, si tú lees bien, al principio las sopas orgánicas son las moléculas orgánicas sencillas, digámoslo, lo que primerito se forma. Como son puros gases, pero el agua de inmediato se evapora, cae lluvia y nuevamente esas lluvias son las que al chocar con el gas lo arrastran al suelo. Y en el suelo se junta el agua. Y esa agua es el mar, es el océano. Y esa es la sopa orgánica. Ahora, como vemos hasta ahora, pues no, las moléculas sencillas en la naturaleza se juntan y forman moléculas más complejas. Entonces se forman las macromoléculas. Esas macromoléculas son los coacervados. Y esas macromoléculas son las que van a seguir evolucionando hasta formar los primeros seres vivos. ¿Me comprendiste? Sí, profesor. Champi. De todas maneras, Champi. Esta teoría la hemos dejado al final y solita, nomás mira, para hora y media, porque es bien importante, pero como su nombre lo dice, quimio, es química. A ti te están enseñando elementos de física y química, entonces ahí conjuga lo que estás aprendiendo de química con biología. Y amigo, te aconsejo eso. ¿Alguien más? ¿Quién fue Alexander Oparin? Alexander Ilich Oparin fue un biólogo ruso. Yo te diría que de repente por la inclinación a la química, pero Oparin cómo enlazó todo lo que se sigue diciendo desde la teoría del Big Bang para poder explicar el origen de la vida. Y por algo, al finalizar la parte teórica, ahí dice que la teoría quimiosintética es la más aceptada a nivel científico, ¿no? Porque, ¿verdad? Tiene una muy buena base, pero eso no significa que tú lo debes de aceptar, porque tú, así como Parín, como cualquier científico, tú lees todas y alguna de ellas te va a agradar, alguna de ellas te va a convencer. Y si no, si tú vas a ser una científica, tú haces la tuya propia, porque aquí solamente hay principales, hay un montón, la teoría de la burbuja y no sé qué más, que aquí nunca se menciona. Gracias, profesor. Muy bien, amiga, hay que seguir el ejemplo de los buenos científicos, y uno de ellos fue Alexander Ilich Oparin. ¿Alguien más? Profesor, a mí me estaba pidiendo que prenda mi micrófono. Yo, profesor. Cierren sus micros, solamente comuníquense si es que quedas libre para preguntar. Si alguien te ganó, ya te ganó, pues amigo, nada hacemos con estar interfiriendo. A ver, ¿alguien más? Tú pregunta, después yo voy a hacer una exposición sobre esta magnífica teoría. Pero que indudablemente les repito a todos, nadie tiene la obligación de creer. Tú tienes, al contrario, tú tienes la obligación de volver a repetir toda la base científica de esta teoría y al final tú dirás si la aceptas o no la aceptas. En la ciencia no hay imposición.
A ver, ahora sí, uno nomás pregunte. Voy a mirar el chat. Profesor, Sí, dime. una pregunta, no tengo. ¿Cómo te apellidas? Linares González. Controla. Linares González. Pregunta. ¿Está bien? ¿Cómo fue basada la teoría que ha sido propuesta por Alexander Oparin? A ver, ¿cómo fue basada la teoría que fue propuesta por Alexander Oparin? Ah, ya. La base. Amigo, si tú lees al inicio nomás, ¿qué dice de Alexander Oparin? Dice que fue una evolución química. ¿Puedes analizar tú esos términos? Porque mira cómo es la interpretación. Tú tomas una palabra, dos palabras, y cuando empiezas a interpretarla, escribes más de una hoja. Evolución, cambios, transformaciones. Pero cuando hablamos de evolución, hablamos de cambios, de transformaciones, no en poco tiempo, sino en miles o millones de años. Acuérdate, pues, que hace 180.000 millones de años que apareció el planeta. ¿Es cierto? Imagínate todo el tiempo que ha transcurrido. Y en ese tiempo, así como ves ahora, así en el tiempo actual que vemos que va cambiando algo, por ejemplo, el ambiente va cambiando porque el hombre lo está deteriorando. Imagínate, de aquella época también. No había raza humana, pero sí habían fenómenos naturales que siempre hacen cambiar el medio ambiente. ¿Comprendes? Es una evolución química. La química, te recuerdo que estudia la transformación de la materia. Entonces, la base científica es una transformación de la materia. Ahora, amigo, mira cómo podemos ir destrozando más todavía el tema. ¿Y qué es la materia? Materia es todo aquello que impresiona nuestros sentidos, ¿no? Y tú sabes que hay materia que vemos y hay materia que no vemos. Y de repente podemos enfrascarnos en solamente lo que apreciamos, pero tú sabes que antiguamente, pues, hasta antes de 1930 había muchas cosas que no veíamos y nadie creía en su existencia. Pero eso siempre ha existido. Lo dice la teoría del Big Bang. No dice que de la nada se produjo la explosión. ¿Y qué cosa era esa nada? Partículas de materia que no se veían. Y tú sabes que hay, pues, ¿no? Por ejemplo, los protones, los neutrones o los electrones que son básicos. Sabemos que existen, pero ¿acaso tú los puedes ver? No. Entonces, una evolución química. En el texto que te he presentado, tú empiezas a leerlo y vas a ver cómo se nota que van cambiando la materia. Va cambiando la materia, por eso es que habla de una evolución química. Muy bien, amigo. ¿Alguien más? Profesor, una pregunta. ¿Qué hubo más, de la química o de la biología, o hubieron empates? Amigo, al contrario. De la química se está originando la biología. ¿No ve que la materia es la base? Y a la materia le estudia la física. No confundas materia con transformación de la materia. La materia le estudia la física, en cambio la transformación de la materia le estudia la química. Y tú sabes que primero, si tú has leído, primero ha sido la materia inerte. Y esa materia inerte por evolución se ha convertido en materia viva. O sea, de la química nace la biología. Aunque para todos nosotros no, nuestra ciencia natural, su rama, la biología, y una de las ramas de la biología, la química. No, la química es una rama de las ciencias naturales, ¿verdad? Disculpa. ¿Ya? Pero aquí, enfrascando nuestra teoría, de lo químico se está originando lo vivo. Y lo vivo es la biología. ¿Comprendiste, amiga? Sí, profesor. Los invito a leer detenidamente.
Les repito, esta teoría es muy, muy importante, pero también hay que tener ciertos conocimientos básicos de química para poderla comprender. Y aquí de lo que yo te hablo de algo bien sencillo. A nivel superior ya se habla de términos más complejos. Esto es básico, chicos. Ojalá que sigas una carrera de biología en la universidad y vas a ver que ahí sí se abre un mundo. A ver. Ya, profesor, gracias. Muy bien, Lucero. Ahora sí, el que quería preguntar. Una vez cada uno. Mira, yo tengo en el aula 34 participantes. Ya, profesor. Yo era que iba a preguntar, profesor. Apellido. Guillén Cáceres, profesor. Guillén. Sí, Guillén profesor, Cáceres. Pregunta, sí. amigo. Yo quería preguntar por qué nunca se habían puesto de acuerdo entre las teorías, porque ahí siempre hablan sobre, yo escuché que usted estaba hablando sobre que habían debates de que por qué Sí. estaban bien teorías y otras no estaban bien. ¿Por qué nunca se han puesto de acuerdo, profesor? Muy bien, muy bien. Muy bien, amigo. La variedad de teorías nos indica pues que las ideas o las hipótesis de cómo se originó la vida son muchas. Es que si todos los científicos pensaran lo mismo, ya no habrían teorías, pues, ¿no es cierto? Siempre la pugna científica es así. En este momento, por ejemplo, para encontrar el remedio a ese COVID-19, está luchando pues China, está luchando Estados Unidos, está luchando pues Francia, está luchando Polonia, está luchando Alemania, a ver quién lo descubre. Y como tú ves, mira, esos grupos científicos, cada uno tiene sus propias ideas, sus propias hipótesis, y siempre va a ser así. Claro, para el conocimiento educativo, nosotros representamos aquí. De repente tú me puedes decir, profesor, pero ¿quién va a creer en la teoría de la generación espontánea? Claro, pero tienes que comprender que esa teoría es de Aristóteles, del gran Aristóteles. I love you. Y lo que decía el gran Aristóteles, mira cómo se ha respetado hasta el siglo XX, cuando Luis Pasteur ya demuestra la existencia de los microorganismos y se queda del lado esa teoría. Pero como tú ves, y a usted se le sigue enseñando, se le sigue mencionando, porque eso es importantísimo para que veas el poder que tiene la ciencia. Mate corto ya. Y sobre todo los científicos, porque más, yo te diría que más por respeto al gran Aristóteles, se ha tenido la creencia que la vida se originaba de forma espontánea alrededor de 2000 y tantos de años, porque Aristóteles existió pues 400 años antes de nuestra era. Y si le ponemos 2000 de ahora, imagínate, pues son más, ¿no es cierto? Pero eso es para que veas, mira. Ahora, indudablemente en la competencia de las ideas científicas, precisamente está la evolución de la ciencia. Te repito, si todos los científicos dijeran lo mismo, la ciencia sería monótona. Pero sin embargo, si uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro no, hay pugna a ver quién de ellos tiene la razón. Ahí está la expectativa. Y siempre va a ser así la ciencia. Acuérdate que la ciencia va de la mano con la tecnología. Y Pasteur, pues, con la tecnología de fines del siglo 2000, en comparación con la tecnología de Aristóteles, imagínate, pues, tuvo que tener la razón, pues, Luis Pasteur. Es decir, de repente para mí, pero si tú analizas todo, pues puede que tú también le des la razón a Aristóteles. Como te digo, la ciencia no es imposición, la ciencia es experimentación, es demostración, es conclusión, es teoría, es ley. Eso es la ciencia, hijo. Muy bien, me extendí. ¿Alguien más? Mira el chat. El chat, ya casi. Ahora sí se estabilizó el chat, pero sí. ¿Quién quiere preguntar su apellido? Axel Cruz. Axel Cruz. Sí, preguntó Andy. Axel pregunta.
¿Se sabe actualmente quién originó la vida? Amigo, para saber cómo se originó la vida tendríamos que preguntarle al que vio, ¿no es cierto? ¿No? O sea, retroceder en el tiempo, la vida, según nuestro documento, dice pues que apareció hace 1800 millones de años, ¿no? ¿Quién puede estar vivo de aquella época? Pero hay indicios, porque la vida más simple, según los científicos, los primeros seres vivos que se originaron tuvieron que ser los unicelulares, por lógica, ¿no? Y dentro de los unicelulares, los más antiguos, ¿quiénes son? Las arqueobacterias, y existen, chicos, existen. Ya lo vamos a ver, constituye el reino arqueo. Y las nuevas bacterias, las modernas, digamos, constituyen el reino de las eubacterias. O sea que si antes enseñábamos los maestros 5 reinos de seres vivos, ahora no. Vas a ver que yo te voy a enseñar 6 reinos. La ciencia no es estática, la ciencia es dinámica. ¿Ah? Muy bien, Axel. ¿Quién más desea preguntar? ¿Quién más desea preguntar? A ver, yo te hago una exposición. Son las 8, oiga, 8 hasta las 9:30, ¿no? 8:47, ya me estoy asustando. Yo me estoy asustando. Mira, yo voy a ir haciendo la exposición, escucha, y cuando yo considere conveniente de alguna deducción, de alguna interpretación, me detengo y te pregunto, puede contestar cualquierita, ¿ya? Oigan, ¿verdad? La semana que pasó yo me dirigí a los chicos que nunca me han preguntado nada y su casillero está en blanco y estamos en la 7ª semana. 2 más y se terminó esto. Y los mencioné de una cara, ¿no? A ver, voy a obligarlos de la otra cara. A ver, preguntas. Vamos, chicos, que el tiempo es oro. 8:51. Ya, te decía, yo voy a hacer una exposición de este documento. Al principio te decía, si vamos a hablar de una evolución química, entonces es una teoría que está basada en la transformación de la materia. Y te decía, cuando alguien preguntó al inicio, ¿no? ¿Dónde está su base científica? En la teoría del Big Bang. En la teoría del Big Bang habla pues de que de la nada se produjo la explosión, ¿no? De la nada. Mira, si tú, ahí donde tú te encuentras, hay aire, ¿no es cierto? Hay algo en el aire que está frente a ti. De repente ves por ahí que se encuentra moviéndose una plumita, algo pequeñito, pero tú lo ves. Y así como hay eso que tú ves, también hay mucho que no ves. Partículas de materia invisible. Serán invisibles, pero para nuestra actualidad tecnológica sabemos que existen. Prueba de ello. En este momento, por ejemplo, no hay luz solar en Ica, ¿no es cierto? Las nubes les van tapando. Pero cuando haya luz solar, mira en tu cuarto nomás, que entre un rayito de luz y mira al trasluz, como decimos, y vas a ver partículas pequeñitas de tierra, de algún cuerpo que están flotando en el aire. Entonces, cuando dice la teoría del Big Bang de la nada, efectivamente no había nada. Sí, había. Cuando menos yo puedo pensar que habían pues que habían quarks. Y ni qué dudar, como ya sabemos que también existen pues las partículas de Dios, yo te digo que existían. ¿Por qué? Porque actualmente se sabe que son los tamaños de materia más pequeñitos. Ahí estaban flotando. Y ellos son los que se han ido uniendo, se han ido juntando.
han formado esa densidad vital que se habla, ¿no? Hasta que se produce una explosión entre ellos. O sea, de la nada se produce la explosión, pero ya estamos hablando de materia. La explosión hace que toda esa materia empiece a extenderse. La gran explosión. ¿Es en serio? Al principio, por el calor existente, como dice la teoría, solamente existían pues las partículas subatómicas, ¿no? El átomo no existía en esa época. Y a medida que ese calor va menguando, va disminuyendo, esas partículas subatómicas se unen, se juntan, se forman los átomos. Y como sabemos nosotros actualmente, los átomos no existen libres, existen juntos, unidos. Pueden ser átomos iguales, pueden ser átomos diferentes, y forman las moléculas. Y forman las moléculas. Y Alexander Ilich Oparin dice que, según él, ¿no? Dice que en esa tierra primitiva, en esa atmósfera primitiva, habían gases, ¿no? Habla de metano, ahí estás leyendo tu documento, habla de amoníaco, habla de sulfuro de hidrógeno, habla de hidrógeno molecular y habla de vapor de agua, ¿no? A ver, yo te pregunto, amigo, ya repito, el que me va a responder puede ser directo o puede ser vía chat, ¿ya? Porque estoy controlando el chat. Y amigo, yo te pregunto para nuestra época, según esa afirmación de Oparin, ¿qué elementos químicos existían? ¿Qué elementos químicos existían? A ver. Vamos, tú estás en el siglo XXI ya. A ver. ¿Qué elementos químicos existían? Si en el lapso de 1 minuto nadie responde, yo doy la respuesta porque, ¿verdad? Metano, orgánico, armónico, sulfuro de Te odio. repito, amiga, escúchame. Si tú lees el documento, Oparin hablaba de la existencia de los gases primitivos en esa atmósfera primitiva. ¿Cuáles eran esos gases? Yo te estoy dando los gases. Metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, hidrógeno molecular y vapor de agua. Mi pregunta es, entonces, según Oparin en aquella época, ¿qué elementos químicos existían? Cutipa. Cutipa. A ver, amigo, Cutipa. A ver, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Oxígeno. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿qué más? Un ratito. Sodio. Mira, si yo miro los nombres, no existía el sodio. Profesor, ya tengo. Espérese un momentito, está respondiendo Cutipa. Cutipa, lo siento, te faltó uno. No. A ver, el otro que quiere responder. Profesor, yo, al Linares González. Ya, Linares. ¿Qué elementos existían según Oparin? Linares? Hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno. Falta uno. Yo, profe, yo. Yo, Ahora, profe. eso yo lo hago así en clase presencial y aunque te parezca mentira, no se dan cuenta. Vamos, un tercero. ¿Quién más? Ya, que No, no profe, sea yo Cutipa, que no sea profe. Linares, porque si no, esto no es adivinanza. ¿Quién va a responder? Yo, profe, Callagua. Yo. La dama primero. Después el varón. Va a responder, ¿ah? Los dos van a responder, pero en orden. La dama. ¿Quién es la dama? Yo, profesor. ¿Quién es la dama? Tu apellido, pues, amiga. Céspedes. Céspedes. A ver, ¿qué elementos químicos existían? A ver, Céspedes. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Es todo? Sí. El otro amigo que iba a responder. Callagua, profe. Callagua.
¿Qué elementos químicos existían según Oparín? A ver. El metano, amoníaco. Ya no, sulfuro, amigo, ya no. ¿no? Si esa es la pregunta, esos son gases, esas son moléculas. La pregunta es ¿qué elementos químicos? Ahí nomás, ya. Chicos, eso es lo que quiero, que mejoren su capacidad de observación. Te repito que esa pregunta yo la hago en clase presencial y tampoco se dan cuenta. Es que tenemos que afinar nuestros sentidos, a recordarnos siempre que en ciencia, en el método científico, la observación se hace con los 5 sentidos, no se hace con los ojos. Si yo te digo metano, es CH, carbono, hidrógeno, magnífico los que dijeron. Si el siguiente, amoníaco, NH3, nitrógeno, hidrógeno, correcto, ahí van 3. El tercero, sulfuro de hidrógeno, sulfuro, ¿de dónde viene esa palabrita sulfuro? Por eso faltaba azufre, ¿no? Claro, pues faltaba azufre. Ya ves, hay que ser más observador. Amigo, te quiero preparar de esa manera. No te voy a considerar lo que ahorita me has hecho. ¿Ya? Pero profesor, Listo. esa respuesta estaba acá en la imagen, acá en la diapositiva. Estaban ahí donde está el gráfico, ahí decía todo, pero decía en su número en la tabla periódica, no decía el nombre. Mira, en la lectura yo mismo te estoy diciendo, ahí dice que existían los gases primitivos. ¿Quiénes fueron esos gases? Metano, el metano es un hidrocarburo. Metano, amoníaco, ahí están los nombres, por eso esa no es la respuesta. Pero esas son moléculas. Pues mi pregunta es, ¿qué elementos químicos, cómo ves? CHONS, listo, se acabó. Esa era la respuesta. Y amigo, ya, no, si no te ha gustado, simplemente tú mismo convéncete para que en ciencia la respuesta sea bien directa. ¿Ya? Por eso que en ese sistema de preguntas con alternativas de respuesta, de las 5 tienes que marcar una, nunca puedes marcar 2. Hay que ser bien específico. ¿Ya, amigo? Listo. Entonces, mira, esos gases existían en aquella época. Ahora, no pudo haberse quedado la materia en esos simples gases, sino que, así como se ve ahora, cualquier sustancia química en el ambiente, si tú la dejas libre, reacciona con otras sustancias y forma nuevas sustancias. Ahora, en el caso de Oparín, ¿qué dice, no? Que de esos gases existentes, de la unión entre los elementos, se han formado las primeras biomoléculas orgánicas sencillas. Sencillas, dice. Y si eran gases, esas biomoléculas orgánicas también deben de haber sido gases. Entonces tú dirás, profesor, pues si es gas, entonces pues se van a la estratosfera, ¿no? Sí, pero tú sabes que si hay vapor de agua, no dice agua, sino dice vapor de agua. Es que si el planeta era sumamente caliente y hubo una combinación en proporción de 2:1 de hidrógeno con oxígeno, se formó agua. Pero por el calor, de inmediato se evaporó. Ese vapor, sí, esas nubes al subir, al chocar con corrientes de aire frío, se convierten en agua y caen. La lluvia. Y tú sabes que la lluvia al caer arrastra todo lo que encuentra en el aire. Hablemos de lo invisible, no de lo visible. Lo visible también pues, se cae, ¿no es cierto? Entonces esas biomoléculas sencillas han ido cayendo a tierra, al suelo. Y como el agua es un fluido, fluye. Y esos fluidos han formado pues las masas de agua, que para nosotros son pues los océanos, los mares, los lagos, las lagunas, etc., ¿no es cierto? Entonces mira, esas moléculas orgánicas sencillas han caído a tierra y han ido a las extensiones de agua. Por eso habla de sopa orgánica, porque toda esa masa de agua supuestamente tenía esas moléculas orgánicas sencillas.
Y como es normal, como es natural, esas moléculas sencillas tienen que haber originado moléculas más complejas. Más complejas. Ahí sí, Oparín habla de una de estas biomoléculas orgánicas complejas que adquieren la capacidad de autorreplicación. Te aclaro, chicos, ese término autorreplicación. Replicarse significa duplicar, cuadruplicar lo que tú haces cuando vas a la fotostática. Pero si tú te das cuenta cuando vas a la fotostática, tú no dices replicar, tú dices reproducir, ¿no? Pero te recuerdo que la reproducción es una característica de los seres vivos. Sin embargo, la fotostática no es un ser vivo, es una máquina. Entonces, ten cuidado. El término reproducir es para los seres vivos, pero la materia inerte es replicar. Y en este caso, es una molécula orgánica compleja, pero que todavía no es un ser vivo. Acuérdate, para nosotros los seres vivos son células. Células. Y hasta aquí no estamos hablando de células. ¿Comprendes? Ahora, esas biomoléculas orgánicas, al unirse, al juntarse, ¿cómo se van a rodear de una capa de grasa? Oparín lo compara como el aceite con el agua. El aceite con el agua nunca se van a unir, ¿no es cierto? Pero el aceite sí puede estar cubriendo la superficie del agua. Y en algún momento, cuando habla de replicación, si nosotros vamos a nuestro tiempo, ¿qué biomolécula es la que permite la multiplicación al ser vivo? Las proteínas, chicos, las proteínas. Por eso que ahí habla que se forma el coacervado como una gota, como una pelotita. ¿Pero qué es ese coacervado? Es ácido nucleico con proteína forrado o digamos con una capa de grasa. Ese es el coacervado. Ahora, yo tengo, pues por mi edad, yo tengo años trabajando en biología. Tengo años. Y antes se hablaba que las verdaderas moléculas vivas son las proteínas, porque toda tu masa corporal es proteína. Y ellas son las que tienen esa característica. Entonces, pues, adquiere esa capacidad de autorreplicación. Como tú sabrás, como tú recordarás ahora, si equivale a reproducción, entonces ya hay una molécula que se parece a la materia viva porque se duplica o se cuadruplica. Ese es el coacervado. ¿Comprendiste? Y eso, como decía, aquí también lo dice, como también lo decía la teoría del Big Bang, se inician las primeras formas de vida, digamos el futuro protocito o procito. Pro, primero, citocélula, o protoprimitivo citocélula. Se originan ellos. ¿Y eso cuándo ocurre? Hace 3.800 millones de años. Mira, 3.800 millones y nosotros estamos contando solamente 2.000. Muy bien. A ver, si es que has leído. Pero tú sabes que en química, para que se ejecute la reacción, se tiene que necesitar energía. En química le llamamos energía de activación. Si no hay energía, no hay reacción. Dime, en este caso, si hablamos de unión de elementos para formar moléculas, si hablamos de biomoléculas orgánicas sencillas que se juntan para formar biomoléculas complejas que son los coacervados, dime, ¿y de dónde se obtuvo la energía para que se puedan unir esas moléculas? A ver, ¿de dónde se obtuvo la energía para que se puedan unir esas moléculas? Contéstame a ver.
Puede ser directo, puede ser vía el chat. Oye, en el chat solamente veo las mismas preguntas. ¿Qué experimento hizo Miller y Urey? ¿Has visto la tarea? ¿Has visto la tarea? Entonces no me preguntes por qué eso tú mismo lo vas a hacer. Amigo, para los trabajos de investigación, amigo, hay textos donde el trabajo es bien ampuloso, es enorme, y si tú crees que con eso me vas a tener buena nota, no es así. Así como yo lo estoy haciendo, mira, yo leo, analizo, interpreto y hablo lo que yo he interpretado. Acostúmbrate. Es fácil copiar, pegar en la computadora, pero amigo, no te mal acostumbres porque ese es un delito. Ese es un delito, aunque te parezca mentira. Si tú de un libro copias textual y lo usas como propio, le estás robando su obra literaria a una persona. Y eso la ley sanciona. No quiero que ingrese en ese campo. Por eso, para investigar, lee y después solamente redacta lo que has interpretado. Puede ser 4 o 5 líneas, no interesa eso. ¿Ya? Pero yo miro el trabajo, al mismo pues se nota pues que es una transcripción de un texto. Vamos, acostúmbrate a la investigación. A ver, te decía, para que se junten esas moléculas orgánicas sencillas, las moléculas orgánicas complejas, para que se forme el coacervado, se necesita energía. Dime, ¿de dónde se obtuvo energía? A ver. De las estrellas. Un momentito, a ver, ¿quién quiere responder? Siempre acostúmbrate. Yo, profesor, mi apellido tal. ¿Cómo te apellidas? Profesor, yo Céspedes. Ya, va a contestar Céspedes. ¿Ya? Esto es explicación, porque eres tú el que me va a responder. Lucero, para todas esas reacciones, ¿de dónde se obtuvo la energía? De los rayos del sol. ¿Cómo de los rayos del sol? ¿De la luz solar? Sí. ¿Es todo? Sí, profesor, de los rayos del sol. O de la luz solar. ¿Alguien más? Ya, Céspedes, cierra tu micro. ¿Alguien más? Abre su micro. Cutipa. Uno solo. Cutipa. Vamos, que son las 9:11 ya. Cutipa, ¿Quién? profe. Cutipa. Cutipa, amigo Cutipa, a ver. Yo digo ¿De dónde se obtuvo la energía? del núcleo del sol evaporó y... O sea, del núcleo de la Tierra. El núcleo. Del núcleo de la Tierra. ¿Es todo? Sí, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No va más, amigo. Acostúmbrate a la lectura. Si te estoy diciendo si es que has leído, es porque en el texto está. En el texto está. Mira, observa la lámina nada más, la lámina que te he puesto. Observa la lámina que te he puesto nomás, mira. ¿Ves ahí un volcán? ¿Acaso eso no es energía? ¿Ves ahí el sol cómo alumbra? Mira, te recuerdo que por física, toda la luz solar no da calor. Pero si esa luz tiene unos rayos que dan calor, que gracias a la capa de ozono menguan su llegada a la Tierra, los rayos ultravioletas, la luz ultravioleta, a ellos se refiere, pero también es energía. Dime, cuando hace calor, el aire se mueve más rápido, ¿no es cierto? Y si tú te vas pues a la línea ecuatorial, hay tormentas, hay ciclones, hay de todo eso, ¿no es cierto? También todo es energía. La naturaleza tiene su propia energía. Y como todo esto es natural, la misma naturaleza ha influido con toda su energía. Ahí lo dice, amigo, lee bien. Bueno,
Al final dice, la fuente de energía o alimento se encontraba a su alrededor. Ah, aquí hay algo curioso, si es que has leído. Si es que la has leído. Voy a cerrar el chat para que me deje manipular el documento. Mira, dice, más tarde al agotarse el material orgánico de la sopa, la incipiente vida atravesó su primera crisis, lo cual hizo que muchos organismos sobrevivieran utilizando moléculas simples, como el anhídrido carbónico. Me salteo lo que está entre paréntesis, de este modo aparece la fotosíntesis. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Ya? Lee detenidamente, amigo. Siempre acostúmbrate a la lectura. Te doy un par de minutos. Dice, más tarde, al agotarse el material orgánico de la sopa. Es lógico, pues no. Así como tú agarras tu sopa, te la vas comiendo y se tiene que acabar, pues no es cierto. Aquí de igual manera, aquí estamos hablando de millones de años, ¿ah? Millones de años. Dice, al agotarse el material orgánico de la sopa, la incipiente vida, o sea, la vida que sobrevivió, atravesó su primera crisis, es decir, la consigna de o persistes o desapareces. Dice, lo cual hizo que muchos organismos sobrevivieran utilizando moléculas simples como el anhídrido carbónico. Amigo, hay bacterias y de las nuevas y de las antiguas que son anaeróbicas, o sea, en su respiración no usan oxígeno, sino usan dióxido de carbono. Y como dice, pero aquí yo voy a esta expresión, después dice, de este modo aparece la fotosíntesis. Aquí, para mí, como que hay un desliz, como hay algo que no cuadra. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Te repito, esa protocélula o polimer, seres vivos. Profesor. Sí, dime. Pero Hilario, profesor. A ver, Hilario, ¿qué piensas tú, Hilario? Es cierto que digamos, al utilizar en su supervivencia anhídrido carbónico, ¿aparece la fotosíntesis? No, profesor, porque tenía que usar la luz también del sol, profesor. Pero si lo sabía, Hilario. Ya. Ya que no había, profesor. Hay algo ahí que no cuadra, pues, Hilario. Hay algo que no cuadra, Hilario. Eso es lo que quiero ver. Por eso cuando uno lee tiene que ser bien analítico, bien interpretativo. Y eso es lo que quiero de ustedes. No las Hilario. A ver, ¿alguien más? Vamos, chicos, 9:17, me quedan 13 minutos. ¿Nadie se da cuenta? Se está abriendo un micro. Porque... Apellido. A ver, Acosta. Acosta. ¿Qué dices, Acosta? Es que... Acosta, sí. Acosta. Dime. El simple hecho de usar dióxido de carbono significa que aparezca la fotosíntesis. No, ya que primero, como posteriormente tiene que aparecer, porque acá dice, posteriormente el oxígeno invade la atmósfera, o sea, todavía no se había creado el ozono para que los rayos del sol sean leves, cosa que... Amigo, está hablando, mira, la pregunta es, si alguien está usando dióxido de carbono, ¿eso significa que aparezca la fotosíntesis? Aquí todavía no hay oxígeno, para que haya ozono tiene que haber oxígeno, todavía no hablamos de oxígeno. Vamos, alguien que se dé cuenta. Bueno, en aras del tiempo, 9:18. Amigo, si tú sabes que para la fotosíntesis es necesaria la clorofila, ¿sí o no? Ya, profe.
Claro que en la fotosíntesis también se usa el dióxido. Pero lo que aquí, como te digo, yo leo, hay un vacío. Si yo me doy cuenta, de inmediato lo capto. Así, hay que ser bien hábil en el estudio. Ah, claro, ¿no? Cuando aparece la clorofila, ¿y sabe dónde aparece la clorofila? En las cianobacterias. Ellas tienen clorofila. Y las cianobacterias son bacterias antiquísimas. Ellas son las pruebas de Oparín sobre su teoría. Aparece la fotosíntesis, listo. Y si hay fotosíntesis, te recuerdo que de la fotosíntesis los organismos fotosintéticos eliminan oxígeno. Recién se va a poblar la atmósfera de oxígeno. Poco a poco va a ir aumentando. Aumentan los seres fotosintéticos, aumenta la cantidad de oxígeno. Recién nuestra atmósfera se va a volver de color azulita como se le ve del exterior. Ah, y si hay oxígeno, ahí sí, el que se anticipó, te adelantaste, amigo. Si hay oxígeno, recién se va a formar el ozono. Y ese ozono, por ser menos denso, se va a la superficie y se va a almacenar alrededor del planeta y va a formar la famosa capa de ozono. Y como el ozono se forma por calentamiento del oxígeno, entonces tiene que absorber los rayos ultravioletas de la luz solar, en tal forma que el calor que ingresa al planeta no es todo el calor que viene del sol. Muy bien. Chicos, al final lee. Habla de Stanley Miller y de Harold Urey. Tu tarea es investigar sobre ellos. Tu tarea es investigar sobre ellos. ¿Ya? Esa tarea la he diseñado que a partir de hoy día, que tú eres de segundo, no tienes clase a partir de hoy día, tienes hasta el día sábado al mediodía para colgarlo en la plataforma. Amigo, te recuerdo, todo es pura plataforma. Ahora la plataforma, el proceso es igualito, ahí no hay problema. ¿Ya? Me cuelgas ahí tu trabajo. Créeme que hay mucha deficiencia en tareas y en pruebas escritas. ¿Ah? Considero que de repente es por el motivo es la plataforma, pero bueno, pues chicos, tenemos que ir dejando todas nuestras cositas, ir aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo como tú, porque verdad, este sistema yo no lo conozco muy bien, pero tengo quien me ayude, quien me enseñe así como yo lo hago contigo. Y listo. A ver, amigo, estos últimos, si hay alguien que quiera preguntar, si no quiero utilizar estos últimos 8 minutos. Amigo, al final te dije, hay un cuestionario que dice, desarrollemos en el aula. Ya la vez pasada desarrollamos uno, no, te dije que dictar la respuesta. Aquí no, aquí ya están las respuestas completas. Pero de todas maneras, te recuerdo que yo soy de carne y hueso, también me puedo equivocar. Eso no significa que tú me vas a aceptar lo que yo te doy a rajatabla, no, compruébalo. Las nuevas técnicas en la enseñanza es que no le creas a tu maestro, sino comprueba lo que te dice el maestro. ¿Ya? Responder brevemente. Uno dice, mencione 2 diferencias entre generación espontánea y biogénesis. Ahí están en la parte superior, dice generación espontánea, biogénesis. Ahí le he puesto yo sus características. A ver, ¿está bien o no? Para eso, te dije que en este capítulo 2, esta es la sesión 7. Ingresa pues el anexo de la semana 6 y el de esta semana, que es la semana 7. Después dice 2, mencione la teoría con la que se relaciona cada enunciado. Lee cada enunciado y constata que esté bien relacionado. Dice, las larvas de moscas se originaron de huevos colocados por otras moscas. Eso es la biogénesis. Después viene la 3, dice, mencione los gases que estuvieron presentes en la Tierra primitiva según Oparín. Que eso también lo acabo de exponer.
Ahí está. Metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, hidrógeno molecular, vapor de agua. Que como nosotros vimos, en esas moléculas se encuentra pues el carbono, y el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Esa palabra sulfuro es latina. En castellano significa azufre. Eso en química te lo van a indicar. Sulfurum es la palabra latina. Después la 4. ¿Qué significa coacervado? Significa macromoléculas con membrana. Pregunta 5. ¿Qué teoría surge contra el vitalismo y niega la existencia del principio vital? Lo contrario a la abiogénesis es la biogénesis. Pregunta 6. Indique las fuentes de energías que estaban disponibles en la Tierra primitiva. Ahí ese es lo que quise que te dieras cuenta al leer nomás. Ahí dice tormentas eléctricas, actividad volcánica, radiación ultravioleta. La pregunta 7. Indicar el autor de cada teoría señalada en el cuadro. Ahí está. Teoría, autor. De la generación espontánea, Aristóteles. La número 8, correlacionar. ¿Ya? 1, coacervado, 2, espora, 3, desove, 4, fotosíntesis, 5, replicación, 6, principio vital. Como siempre te decía, ¿no? Observa la columna de tu derecha. La primera dice, da vida a lo inerte, relacionamos. Es la número 6, principio vital. En la que sigue, duplicación de ADN, es la 5, replicación. Replicación, no es reproducción por si acaso, porque el ADN es una molécula, no es una célula. Marcar verdadero o falso. Reddy demostró la existencia del principio vital. Claro, verdadero. Aristóteles demostró la existencia de coacervados. Falso. O sea que ese de Oparín. Al final son preguntas con alternativas múltiples. La respuesta, bueno, disculpen, una me salió verde, la otra me salió amarilla. La pregunta 1. ¿Qué teoría postula que la vida se originó como producto de reacciones químicas intensas acontecidas en la atmósfera y océano primitivo? El día de hoy hemos hablado ampliamente de ello, ¿no? La quimiosintética de Oparín. ¿Constata? Nos queda un minutito. Chicos, me despido. La siguiente voy a practicar más la semana y espero hacerlo mejor. Si he tenido errores, discúlpame. Nos estamos viendo, chicos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, 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 chao.